de los grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos a través de la frecuencia informativa, la sintonía correcta de la radio, y este lunes, la vida de los grillos, de nueva cuenta al aire. Jaime Guerrero, Juan Pérez Audelo, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Buenos días, Humberto, buenos días, Juan. Buen día, Humberto, buen día, Jaime, buen día al auditorio. Para usted que nos hace el favor de acompañarnos, debo decirle que esta edición trataremos de revisar algo que está sucediendo y muy preocupante en las instituciones electorales. Hay dos crisis, una de ellas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y justo en el momento menos indicado, justo cuando inicia el proceso electoral, afloran las diferencias, hacen desaire al magistrado presidente y denotan una crisis interna que parece auspiciada, Jaime. Me parece que sí es importante, y sobre todo en esta coyuntura del proceso electoral, en el inicio de las precampañas que ya pues están en curso, esta exigencia, este planteamiento de 3 magistrados para la sustitución, la renuncia, la separación del cargo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, se da en la víspera precisamente de estas precampañas. La magistrada Mónica Soto Fregoso, el magistrado Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, quienes han pedido inclusive ya públicamente esta exigencia. Me parece que pone de relieve precisamente esta intromisión del Estado, aun cuando el magistrado Reyes Rodríguez ha sido muy prudente en no señalar directamente al gobierno. Él desestima este tipo de intromisión, pero es claro que a todas luces hay una crisis al interior de bienes, según el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de los privilegios que le fue retirando a cada uno de los magistrados. Sin embargo, ya hubo un revire de estos magistrados, Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Fuentes Barrera, quienes aseguran que el hoy magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Electoral, se ha quedado prácticamente y obedece a otros intereses. No cuestionan su papel como juzgador, como integrante de un órgano de control constitucional. Sin embargo, lo señalan que ya obedece a otro tipo de intereses ajenos al instituto, al órgano jurisdiccional. Entonces, en esto, precisamente en esta coyuntura, creo que es delicado, porque estas decisiones que se toman de manera colegiada en los tribunales, ya sea federal, local, son de suma relevancia, que existe un acuerdo previo, pero aquí hay un disenso evidentemente enorme, y sobre todo pone de relieve que no podrán lograr ningún acuerdo mientras tanto exista la presidencia de Reyes Rodríguez Mondragón. Dato relevante, no conozco en la historia reciente de la reciente creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una crisis de este tamaño, en toda su historia. Fíjate que estamos hablando, por ejemplo, del máximo tribunal jurisdiccional que califica las elecciones a nivel federal, ¿no? A donde recurren tanto las salas regionales, como la sala superior, todos aquellos que emprenden un litigio electoral. Efectivamente, nunca ha ocurrido, es una situación similar, es algo inédito en este tribunal, y sobre todo el cuestionamiento que a mí me parece que Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente, ha llevado una trayectoria, pues yo creo que limpia y sin grandes cuestionamientos. He ahí que no existen argumentos de parte de los 3 magistrados, Mónica Soto, Felipe de la Mata y el otro Felipe Fuentes Barrera, para poderlo cuestionar. Inclusive, por ejemplo, se dice que, pregúntenle a él, ¿no? Hay un poco de sospechosismo, ¿no? De intriga ahí, ¿no? Lo preocupante de todo eso... La intención parece sembrar dudas. Sembrar dudas, ¿no? Y lo que a mí me parece más preocupante es que esto se anticipa como el movimiento de la Cuarta Transformación para poder mover y pulverizar a uno de los principales órganos autónomos del país. Sobre todo, el que va a entregar la constancia de mayoría a la presidenta o presidente de México en el 2024. Se entiende que quien expide la constancia es el Instituto Nacional Electoral, pero derivado precisamente de los disensos que pueda haber durante las elecciones, se estima que la elección podría llegar al tribunal. Sí. Y es ahí entonces en donde radica la importancia de esta crisis que enfrenta el Tribunal Electoral.
no hay por encima del TRIFE, del tribunal, una instancia superior. Sus resoluciones son inatacables, sí, y tienen el mismo nivel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, y algo también importante, esto no es una situación nueva en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya han cambiado a 2 magistraturas en la presidencia del tribunal. Yanine Otolara Malassís fue cambiada, y el anterior magistrado presidente Jorge Reyes, me parece, fue también removido, y precisamente por este mismo tipo de señalamientos que hoy argumenta el magistrado Felipe de la Mata, Fuentes Barrera y Soto Fregoso, de la crisis, sobre todo que ya no existe la confianza en el manejo de los designios del órgano jurisdiccional. Estos mismos argumentos son los que presentaron con las pasadas magistraturas que asumían la presidencia. Entonces me parece que aquí hay un juego maniqueo de las y los magistrados que están tratando de tumbar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero insisto, lo más delicado es en medio del proceso electoral, el inicio de estas precampañas, y sobre todo cómo se van a encontrar los acuerdos, los consensos, y sobre todo dejar de lado los disensos para poder emitir resoluciones. Hay un cúmulo de resoluciones que van a llegar al órgano jurisdiccional, y me parece que es importante que inclusive el día de hoy un magistrado presidente estaría tomando una definición en torno a esto, pero por lo pronto ya los exhibe, que es su disenso, su molestia, es porque les ha quitado una serie de privilegios económicos, administrativos, y por ello toman esta decisión de desconocerlo. La aplicación de medidas de autoridad, ¿no? Que parece ser que la inconformidad de que se quitaron muchos privilegios, y que es una de las causas por las cuales, bueno, pues están empecinados en esto. Pero más allá de todo eso, lo que hemos visto nosotros aquí en esta mesa también desde hace tiempo es la intención del gobierno de López Obrador y de la Cuarta Transformación de pulverizar los órganos autónomos, ¿no? Es el caso del INE, que digo, por fortuna, pues digo, pues ahí tiene nueva presidente y todo lo más, ¿no? Pero vimos el empecinamiento, la persistencia en contra de Lorenzo Córdoba Vianello, lo hemos visto, ¿no? Y que el plan A, el plan B, y en fin, muchas cosas más. Entonces, obviamente que ahorita el órgano jurisdiccional máximo de este país, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, también llamado TRIFE, el que está en tela de juicio. Y va muy mal, ¿no? Porque además, pues es una mala lectura que iniciando el proceso electoral pues, se presenten este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo más delicado. Ocurre justo al inicio del proceso electoral. Está tocado el órgano que delibera sobre la legitimidad de las elecciones, y deslegitimado cualquier resolución que adopte el tribunal sería cuestionado, atacado políticamente. Sí, definitivamente ese es el riesgo que se corre, inminentemente es lo inmediato, pero también hay que decirlo de esta manera, son los partidos políticos quienes toman las decisiones en torno a la designación de estas magistraturas. En el caso y ahí quiero ser muy puntual, en el caso de las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las designa el Senado de la República, ¿no? Y son las fuerzas políticas. También los magistrados estatales. Así es. Entonces, me parece que son los propios partidos políticos corresponsables de estas crisis de los órganos jurisdiccionales, porque son ellos, a través del Senado de la República, quien designa a los magistrados de la sala superior, de las salas regionales, y ahorita precisamente este procedimiento está parado, es decir, el Senado de la República ha incumplido. En el caso de Oaxaca, recordemos que hay 2 magistraturas que están... 3 años. 2 años aproximadamente, sí, que están pendientes de designarse, y hay una decisión, todo el peso del órgano electoral de Oaxaca recae en la magistrada presidenta Elizabeth Bautista Velasco, quien tiene la facultad de designar magistraturas provisionales, y prácticamente toma decisiones unilaterales. Yo he revisado las sesiones y no hay ningún voto, ninguna decisión o debate en contra de las resoluciones, tanto de la magistrada presidenta como de los magistrados en funciones, ¿no? Entonces me parece que esto sí es delicado por parte del Senado de la República, es corresponsable de esta crisis que se vive al interior de los órganos jurisdiccionales por la falta de completar la integración de la sala superior, que faltan 2 magistraturas, y también en el caso de las salas regionales y en el caso del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral de Oaxaca. Dato relevante, pero no es lo único. Desafortunadamente, tocado el órgano del Tribunal Electoral, el Tribunal Estatal,
Y como si no fuera suficiente, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana todavía no hay una resolución. Recuerda usted que habría sido destituida la presidenta de este órgano, la restituye una orden judicial. Sí, así es. Y no han logrado tejer todavía, parece, los puentes necesarios de comunicación para resolver de fondo este asunto. Realmente desde el inicio, ¿no?, de la gestión de Elizabeth Sánchez González se vio una fractura total entre los consejeros electorales y no ha podido cuajar, no ha podido hacer consensos. Bueno, esta vez fue una cuestión, al parecer fue un exceso, ¿no?, de parte del órgano de Contraloría Interna, ¿no?, haberla sancionado y haberla suspendido. Después, bueno, una resolución del Tribunal Electoral de la Sala Superior que la restituye, al contrario, bueno, la deja. Pero pese a esto, ella acusó violencia política, violencia de género, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero no ha podido construir los consensos necesarios para que el órgano electoral que va a calificar y va a validar las elecciones, al menos en el estado de Oaxaca, pudiera tener un voto de confianza ciudadano para poder calificar. Sí, está plenamente fragmentado, es decir, pasa esta resolución y lo vimos en la penúltima sesión del Consejo General, donde prácticamente todos las y los consejeros le reclamaron la instalación de los consejos distritales, que son fundamental precisamente para la calificación de la elección de diputaciones. Los consejos, estos consejos, órganos desconcentrados del Instituto Electoral, que son la médula espinal precisamente del desarrollo de las elecciones. Y hoy me parece que es delicado también que la consejera presidenta no logre un consenso, es decir, ¿qué está pasando en el Instituto Electoral de Oaxaca? Es decir, son todos los magistrados, todos los consejeros y consejeras en su contra, o ella está tomando decisiones erróneas, falta de comunicación, de coordinación, de consensos, que es lo que han señalado los propios consejeros. Entonces, yo creo que me parece importante que la consejera presidente tendría que tomar decisiones fundamentales, y también creo que dar una explicación, si es así que lo merece, si hay excesos, si hay vicios, si hay resistencias al interior del órgano electoral de Oaxaca, pues yo creo que sería fundamental ponerlo sobre la mesa para conocer de fondo qué es lo que existe y no solo cuestionarle su papel, su desempeño, que quien lo ha hecho en la vía pública son las y los consejeros del órgano electoral. Y se nota esta crisis por varias razones. Mire, en elecciones anteriores y en otras administraciones de la autoridad electoral, a estas alturas habrían pedido ya media docena de entrevistas para hablar de los trabajos del inicio de los consejos distritales, la instalación, pero en esta ocasión absolutamente nada. Habría que estarlos buscando para conocer de sus actividades. Y esto lo que refleja es, uno, opacidad o falta de interés en dar a conocer ante la sociedad las tareas esenciales que le corresponden a la autoridad electoral. El Tribunal Electoral, desde que yo los conozco con esta seducción, no han tenido una sola intención de asomarse ante la sociedad y explicar sus resoluciones. Sí, 2 o 3 cosas de repente se ven ahí el Tribunal Electoral va a calificar las elecciones, pero de publicidad, pero realmente ha habido una cuestión, al menos del Tribunal Electoral, lo que he observado es que ha habido una total opacidad su funcionamiento, sí, ¿no? Vamos, justamente cumple con subir sus sesiones en línea, y el que quiera que se asome. Y justamente lo que decía hace rato Jaime, ¿no?, que también el Senado de la República ha incumplido, ¿no?, en la designación de al menos 2 magistrados, ¿verdad? Sí, 2 magistraturas. A alguien que en el Congreso quisieron reelegirlo, ¿no?, y que estuviera más ahí, pero es uno de los magistrados, pero que Raimundo Gulfrido, ¿no? Sí, que fue una reforma que la tumbó la Suprema Corte. La tumbó la Suprema Corte de Justicia, no pudo repetir, porque también además creo que ya había prolongado más su estancia en el tribunal. Entonces yo creo que esto es, los órganos electorales son también de máxima publicidad, deben difundir. Son los principios rectores. El principio rector. Son principios rectores. Entonces, con esta opacidad, pues bueno, es muy difícil, muy complicado, hay demasiadas sospechas, ¿no?, de que no todo camina bien. En el caso, como decías hace rato, ¿no?, la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, por no es la única que realmente toma las decisiones ahí, porque no existe debate, no existe, ¿no?, los contrapesos de los demás magistrados. En términos generales y absolutos, me parece que la sociedad podría revisar
la actuación, la conducta y los resultados, más allá de las declaraciones, de un gobierno que se dijo democrático, que durante toda su lucha por conquistar la presidencia de la República se presentaba como un ejercicio democrático, es decir, respetar las leyes, las normas y la apertura ante la sociedad, los principios democráticos, que hoy están en riesgo. No veo por qué razón tendríamos que no señalar o dejar de mencionar que esta crisis los pinta como un cuerpo completamente antidemocrático. ¿Qué están pensando que va a suceder? ¿Por qué la destrucción y o el control de los órganos electorales, si son democráticos y se atienen al voto ciudadano, por qué deberían tener existen muchas una dudas, forma diferente? Muchas dudas, ¿no? Existen muchas dudas de que pese a todo, toda la digamos, la maquinaria pesada de los programas sociales, de los programas asistenciales, clientelares o como se quieran llamar, existe todavía ciertas dudas de que pudiera el partido en el poder arrasar, ¿no? Vaya, eso es, y ahí el tratar de controlar aquellos órganos democráticos, órganos constituidos, ¿no? Como con representación de la ciudadanía, órganos del pueblo, que pudieran en un momento determinado, bueno, pues, actuar conforme a derecho y ser independientes en sus veredictos, ¿no? Yo creo que desde siempre, precisamente por eso, el caso, por ejemplo, del INAI, ¿no? Que es la resistencia del Senado en designar a 2 consejeros, bueno, porque van sobre el mismo, ¿no? Porque la resistencia, digo, de reconocer la imparcialidad, el profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y estar en un constante cuestionamiento anterior al presidente Lorenzo Córdoba Vianello, pues es muy simple, ¿no? Es decir, van sobre los órganos autónomos que le meten ruido a una posible gobierno autoritario, ¿no? Ese es un dato de fondo, me parece. Bueno, y el otro asunto que tal vez valga la pena destacar aquí es que ya con el inicio de los registros de aspirantes al Senado de la República, las diputaciones, hay un movimiento constante. Y dato para mencionar, hay algunos lugares en donde el partido en el gobierno aquí en Oaxaca también tendrá que revisar bien sus fórmulas. San Pedro Mixtepec y Juquila, no sé si las autoridades estén pensando buscar su reelección, pero no les alcanza. No veo una cohesión social en esos ayuntamientos que me parece pudieran poner en riesgo la viabilidad, la pertenencia todavía, la permanencia de Morena en los gobiernos municipales. Sí, yo creo que eso lo tendría que revisar muy detenidamente el gobernador, que va a ser el gran elector. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es el jefe político del partido Morena y es quien gran parte va a tomar la decisión de quiénes van a ser las y los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales. Han culminado los registros y me parece que es hasta el mes de febrero, marzo, por ahí más o menos, donde se sabrá en definitiva las candidaturas, pero yo creo que el desempeño de los actuales presidentes o presidentas municipales será evaluado en torno a la continuidad, no poner en riesgo esta permanencia de Morena en los gobiernos municipales, inclusive las diputaciones locales en turno. Muchos diputados actuales vigentes van por la reelección, otros buscan diputaciones federales, otros van por las presidencias municipales que ya no tienen la posibilidad de reelegirse, que han tenido dos posibilidades, pero yo creo que el gobernador del estado va a tener que evaluar no solo es los compromisos políticos que pueda tener con ciertos grupos o actores para darles continuidad en los cargos de elección popular, es decir, el nivel y el grado de desempeño que tuvieron a lo largo de 3 años tiene que ser preponderante, ¿eh? Aquí veo, Juan, y no sé si coinciden conmigo, pero mencionamos la responsabilidad que tiene el gobernador como jefe político, por lo que a distancia o a simple vista parece también un desinterés o abandono de la dirigencia del partido para vigilar la actuación de sus compañeros. No es un árbitro, por ahora.
A ver, Francisco Martínez Neri aspira a continuar en su cargo, Sí. pero dentro del mismo partido están creciendo o están presentando algunas fórmulas que son alternas. Y se inscribió también para la Diputación Federal, es decir, También se por está ejemplo, jugando las dos ¿no? formas, claro. En el caso de la zona, por ejemplo, de Salina Cruz, aparece ahora Yesenia Nolasco haciendo campaña Sí, claro. para gobernar el puerto. El puerto de Acababa de ser presidenta municipal de Tehuantepec, Tehuantepec, así es, y ahora así es. quiere gobernar el puerto Sí, así de es. Salina Cruz. No, y acuérdate, pues, también, por ejemplo, bueno, después de ser presidenta municipal de Tehuantepec, bueno, hubo grandes problemas allá, les han estado saliendo cosas de su comportamiento en el entorno, pues, un entorno social, pero por ejemplo, después la invitan a ser subsecretaria de de la presidencia va a la Diputación. Y de ahí Pide licencia y de ahí se viene a esto, y nuevamente ahora Regresa a la regresa a la Diputación y anuncia su deseo de ser presidenta municipal de Salina Cruz, cuando no se supone que ahí tiene una pieza morena, ¿no? Ojo, yo creo que esa definición y esa decisión creo que no la toma, más bien consultada con su jefe político. Es decir, ella formaba parte de la subsecretaría de gobierno, era subsecretaria de gobierno, toma esta decisión de separarse, regresar al cargo de diputación local, y creo que no es una decisión que se haya tomado de manera lo que llama la unilateral. atención es por qué generar un conflicto donde no lo hay. Pues sí, El puerto tiene, bien o mal, tiene un presidente, le ha ido bien en la gestión, y que se ha ¿cuál es la convertido intención de quitarlo? que ha tenido también problemas muy serios el presidente de Salina Cruz. Digo, Salina Cruz se ha convertido también en un foco de violencia, ¿no? Y de asesinatos y demás ejecuciones. Pero por ejemplo, hay que tomar en cuenta también. Si fuera el caso, pues entonces también San Pedro Mixtepec, y San muchos Pedro más, ¿no? Cochutla, Cuchitán, muchos más, ¿no? Cuchitán. Pero mira, por ejemplo, el caso, por ejemplo, es emblemático Salina Cruz, ¿no? Precisamente porque, pues, por el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, ¿no? Vaya, entonces, pero sí se antoja. Hay que recordar también, por ejemplo, que Freddy Gil Pineda primero fue presidente de Nopala, ¿no? Y después de San Pedro Mixtepec. Y ahora quiere ser presidente de Jojo. Bueno, en alguna ocasión apareció la idea de ser presidente municipal de Jojo. Precisamente por eso dice que la política oaxaqueña son galimatías, ¿no? De repente, pues no, es una confusión brutal, ¿no? De ahí el calificativo de los chapulines, ¿no? Exacto, sí, que brincan de un lado para otro. Es el caso, por ejemplo, de Yesenia Martínez Nolasco, ¿no? Nolasco Ramírez, ¿no? Nolasco Ramírez, ¿no? Originaria de Santana Tabela, ¿no? Porque no es ni siquiera de Tehuantepec. Entonces, bueno, sí, efectivamente, digo, te mete ruido, y es ahí donde el partido, o la dirigencia del partido, el jefe político, que es el gobernador Salomón Jara, tendrán que también tomar sus decisiones en torno a que los presidentes municipales verdaderamente hayan hecho un buen papel, más allá de la publicidad, más allá de los acarreos, más allá de todo lo demás. Y bueno, tomar decisiones importantes, ¿no? Pero si en el entorno, por ejemplo, de la región Martínez existen 2 o 3 actores políticos que se andan moviendo, pues también complica, y a la propia militancia la pone en un Pero brete. insisto, este tipo de decisiones creo que se toman con el consejo, la sugerencia, la consulta del gobernador en turno. En este caso pienso que así como Yesenia Nolasco lo pudo haber consultado con el gobernador, él le pudo haber dado la autorización. Pues, una cosa es que le diga, oye, ve, y otra cosa es que le digo, quiero ir, asómate. Está el caso también de Pedro Silva, que Pedro Silva en Guajuapan se registró para la presidencia municipal. Es decir, va a haber un cúmulo de funcionarios y funcionarias de Salomón Jara Cruz que han tomado esta decisión, que tomaron esta decisión para competir por otro cargo de elección popular. Los caldeados se enfriaron mucho en Tuxtepec después de la visita del presidente López Obrador, ahí con Irineo. Irineo tiene la intención y amplia posibilidad de reelegirse en el cargo, pero ojo, aquí ya se le está cruzando Francisco Niño Hernández, creo, sí, Paco Niño, en alianza con Eviel Pérez Magaña. Han establecido esta alianza para poder catapultar precisamente a Paco pero Niño. Pero al interior de su partido ya le fueron bajando. Por ejemplo, el caso de Pedro Silva en Guajuapan, bueno, pues acaba de salir su esposa, ¿no? Juanita Cruz. Entonces, de repente dicen, bueno, esto es una ronda generacional. Y mientras tanto, matrimonial, ¿no? Mientras tanto, los ayuntamientos traen complicaciones. La columna de Matamoros no dio de nueva cuenta el ancho la autoridad municipal. Ocotlán de Morelos desvanecidos. San Jacinto, Amilpas con conflictos de identidad y de seguridad. Y litigios también ahí del Tribunal Federal, Y con litigios. El asunto es que me parece faltaron órganos de control interno dentro de Morena para vigilar la actuación de sus autoridades y premiar o reconocer desde el partido
las intenciones de las y los alcaldes. Esa es la idea. Sí, digo, va a ser fundamental, insisto, esta decisión que tome el gobernador Salomón Jara Cruz, más allá de que digan que es el proceso interno, que si las encuestas, que si lo va a definir el pueblo. Digo, todos sabemos cuál es el pueblo en realidad, ¿no? Las consabidas encuestas. Las asambleas, ¿no? Los consejos, las sesiones de consejos municipales y consejo estatal que toman estas determinaciones, pero aquí lo importante es que hasta dónde el gobernador va a premiar, a ratificar, o tomar decisiones distintas a lo que hoy podría esperarse de reforzar los resultados de gobierno de los gobiernos municipales, de las diputaciones locales. Ahí son un poco más, me parece que menos complejas en torno a que son decisiones legislativas, que sí hay una responsabilidad de los representantes populares, su principal actividad es la legislación, pero también se convierten en una interlocución y contacto de la ciudadanía con los distintos órdenes de gobierno. Pero sí, es importante, creo que se vienen decisiones interesantes que esperemos no se generen rispidez y confrontación al interior del partido Morena, porque los números son bastante halagadores para el partido Morena. Del otro lado, en el caso de la coalición el Frente Amplio por México, PAN, PRI, PRD, creo que van a tomar decisiones un poco difíciles, desesperadas, y a ver a quiénes mandan a este proceso electoral. ¿Quién quiere? Al final de cuentas, a ver quién acepta. ¿Quién se quiere sacrificar? La mayoría van a querer las pluris, ¿no? Bueno, caballeros, gracias por habernos acompañado. Humberto, Juan, muchas gracias. Y a usted que nos hizo el favor de escucharnos, vernos también, muchas gracias. Hasta la próxima. Oro División Noticias presentó La Olla